Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Aprende desde casa. Les dejo con vuestro profesor. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Aprende desde casa. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes en esta mañana y muy satisfecho por saber que desde el confinamiento, desde vuestras casas, seguís con esta lucha tan intensa que tenemos con este virus a nivel mundial, a fin de que no pueda continuar amargando nuestros días. Es decir, hay que continuar con esta lucha con las únicas armas que tenemos por de momento. Y como sabrán, es lavarse las manos con suficiente jabón y alcohol desinfectante para que al final los días de guerra que tenemos con este virus se puedan ir acortando. Bien, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que es el ajuste de las ecuaciones químicas. Si bien os acordaréis, en la clase anterior vimos los primeros dos métodos que podemos estar utilizando en la química para poder ajustar las ecuaciones. Explicamos cómo se pueden ajustar las ecuaciones por el método de tanteo, que yo creo que todos los alumnos pueden tener ya la habilidad de poder realizar este ajuste por este método. También vimos cómo se pueden ajustar las ecuaciones químicas por el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con el tercer método de ajuste de las ecuaciones, que es el ajuste redox. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir ajustando las diferentes ecuaciones químicas por el método redox. Entonces, sin más preámbulos, esto será nuestro objeto de estudio en la clase de hoy. Necesito que preste mucha atención, porque a raíz del ajuste redox, usted podrá dominar los métodos de ajustes que vayamos a estudiar en las próximas clases, que es el método de ajuste, el ajuste de las ecuaciones químicas por el método ion-electrón, tanto en el medio ácido como en el medio básico. Pero para tú poder dominar este método de ajuste, ion-electrón en medio ácido y medio básico, es necesario que conozcas primero y tengas la habilidad de poder ajustar las ecuaciones redox de una manera sencilla. Entonces vamos a partir con la ecuación química de formación del amoníaco. Esta tiza. Bien. Entonces, desde un principio, antes de pasar con lo que es el ajuste, decirles que la palabra redox es una palabra que está compuesta por dos abreviaturas. Aquí tenemos una palabra compuesta por la abreviatura red, que es la abreviatura de reducción, y la abreviatura ox, que es la abreviatura de oxidación. De tal manera que las ecuaciones redox, las reacciones químicas redox, van a ser aquellas reacciones químicas en las que se van a llevar a cabo estos dos procesos. Reacciones químicas en donde vamos a encontrar a una sustancia que se reduce y otra sustancia que se oxida. Entonces, en estas ecuaciones químicas o reacciones químicas en donde se vayan a llevar a cabo estos dos procesos, proceso de reducción y el proceso de oxidación de ciertas sustancias que tengamos en la reacción química, a este tipo de reacciones las vamos a denominar como reacciones redox. Y son estas reacciones las únicas que vamos a estar ajustando por el método redox. Entonces habrá una sustancia que se va a reducir, su carga se va a reducir, y otra sustancia cuya carga se va a oxidar. Entonces, para verificar cuáles son las sustancias que sufren el proceso de reducción-oxidación en nuestra reacción química, es necesario colocar los números de oxidación de todas las sustancias que aparecen en nuestra ecuación química, muy importante, para verificar si tenemos alguna sustancia que se reduce o bien si aparece alguna sustancia que se oxida, porque si no llegase a darse este caso, la ecuación química esta no podríamos ajustarla por el método redox, porque no todas las ecuaciones químicas sufren este proceso. Entonces, lo primero que tendremos que hacer en este caso es colocar los números de oxidación de todas las sustancias que aparecen en nuestra ecuación química. Para ello vamos a empezar con los reactivos. Decirles, hay aspectos muy importantes que quiero que tengáis en cuenta, que la carga global o el número de oxidación de cualquier molécula siempre es igual a cero. Cualquier molécula, su carga global es cero.
Entonces, lo que significa que como esta es una molécula, la carga o el número de oxidación de esta molécula es 0. Las moléculas se encuentran en estado neutro. Su carga eléctrica es 0. Lo mismo que esta molécula. Como es una molécula, su carga eléctrica sería 0. Entonces, hemos colocado ya los números de oxidación o las cargas de nuestros reactivos, de los reactivos que tenemos en nuestra ecuación química. Entonces, pasamos a colocar las cargas o números de oxidaciones de la sustancia, de los elementos que tenemos en nuestro producto final. Entonces, pasamos en el amoníaco. Decirles que la carga eléctrica del hidrógeno, sabéis que en el sistema periódico, de hecho es necesario que cojas el sistema periódico, la tabla periódica y la coloques sobre la mesa, porque es muy importante conocer los números de oxidaciones o cargas de las sustancias. Entonces, para ir teniendo una pequeña habilidad o una pequeña chuleta, decirles que de entre las dos cargas con las que puede actuar el hidrógeno tiene dos cargas, o dos números de oxidación, la carga -1 y la carga +1. Casi por regla general, la carga -1, el hidrógeno lo suele utilizar cuando forma hidruros. Y como ya sabrán, los hidruros son compuestos binarios formados por el hidrógeno y un metal. Ejemplo de un hidruro sería esto. Este es un hidruro, un compuesto binario formado por el hidrógeno y un metal. Entonces, siempre y cuando que el átomo de hidrógeno esté formando hidruros, en estos casos es donde suele utilizar la carga eléctrica 1 negativo. Pero, sin embargo, cuando aparecen las demás otras sustancias, ya sean ácidos o compuestos orgánicos, o en el amoníaco tal y como tenemos aquí, el hidrógeno suele utilizar su carga eléctrica 1 positivo. Entonces, las únicas condiciones, si mal no me acuerdo, en donde el hidrógeno utiliza la carga 1 negativo, es en los hidruros, porque aquí la carga del sodio sería 1 positivo. Entonces, en este caso, la carga con la que estaría trabajando el hidrógeno en este amoníaco sería 1 positivo. Ahora, como hemos dicho, la carga global de cualquier molécula es igual a 0. Todas las moléculas se encuentran en estado neutro, lo que significa que la carga global del amoníaco es igual a 0. Y este 0 que estamos colocando aquí, este 0 se obtiene de la suma de las cargas de los elementos que forman el amoníaco. Lo que significa que para tú poder alcanzar esta carga 0, que es la carga global de la molécula, es necesario sumar las cargas de los dos elementos que están formando este compuesto. Lo que significa que si aquí en la parte del hidrógeno, los 3 átomos de hidrógeno nos suman una carga global de 3 positivo, por lógica, ¿cuál sería la carga que tendremos que colocarle al nitrógeno para que la suma de los dos sea 0? La carga sería 3 negativo. Esta es la carga. Entonces tenemos aquí como carga del nitrógeno 3 negativo y como carga del hidrógeno 1 positivo. Entonces, estas son las cargas de nuestras sustancias o los números de oxidación. Entonces, después de haber colocado las cargas de todas las sustancias que aparecen en nuestra reacción química, esto lo hacemos, es necesario, me gusta que mis alumnos entiendan el por qué hacen cada cosa. Las cargas las hemos colocado para verificar si en nuestra reacción química se están produciendo estos dos procesos. El proceso de reducción para ver si una de las sustancias su carga se ha reducido, reducción, y el proceso de oxidación. La palabra oxidación en química es sinónimo de aumento, para ver si existe algún elemento también cuya carga se ha aumentado o bien oxidado. Y tal y como se refleja en esta ecuación, podemos observar evidentemente que esta ecuación química representa el proceso de una reacción química redox, porque estamos viendo aquí que el nitrógeno en la parte de los reactivos ha partido con la carga 0, pero en los productos ha adquirido la carga 3 negativo, lo que significa que el hidrógeno ha sufrido el proceso de reducción. Recordar que el 0 es mayor que cualquier número entero negativo. Luego la carga del nitrógeno se ha reducido. Ha pasado de 0 a 3, lo que significa que estamos viendo el primer proceso, el proceso de reducción. Y si os fijáis en la carga con respecto al hidrógeno, vemos que el hidrógeno ha aumentado su carga, el hidrógeno se ha oxidado. En el comienzo de la reacción química ha partido con la carga, ha iniciado la reacción con la carga 0, pero al final en el producto que hemos obtenido ha adquirido la carga 1 positivo. Luego la carga del hidrógeno se ha oxidado o se ha aumentado, el hidrógeno se ha oxidado. Entonces vemos que este proceso
nos representa el proceso de una reacción redox, lo que significa que esta reacción es la que podemos ajustar por el método redox, porque no todas las ecuaciones son redox. Te voy a colocar un ejemplo para ver las ecuaciones que no reflejan este proceso. Cloro, flor se lleva al sodio y el cloro se lleva al potasio. Entonces vemos aquí, si colocamos las cargas, lo voy a hacer rápidamente. 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo. Entonces vemos que las sustancias que están interviniendo en esta reacción química, ninguna de ellas ha sufrido una modificación en su carga. Todas las sustancias han mantenido sus cargas en el proceso de la reacción química. Luego, esta reacción química no nos representa el proceso redox, no es una reacción redox, por lo que no podremos ajustarla por este método. Solo podemos ajustarla por el método de tanteo y por el método de los coeficientes indeterminados. ¿Estás conmigo? Bien. Entonces, vamos a continuar. Una vez colocado las cargas o los números de oxidación de las sustancias, vamos a formar semireacciones, dos semireacciones. Vamos a formar la semireacción de reducción y formaremos la semireacción de oxidación. Entonces, vamos a formar las semireacciones con cada una de las sustancias cuyas cargas se han modificado en el proceso de la reacción química. Empezamos con el nitrógeno. Una cosa muy importante que quiero que tengáis en cuenta es que las sustancias aisladas u homonucleares siempre hay que estar colocándoles en la forma en la que se presentan en la ecuación química, con sus subíndices. Entonces colocamos al nitrógeno con su subíndice en forma molecular, tal y como está y con su carga. El nitrógeno de los reactivos, colocamos también el nitrógeno de los productos. 3 negativo. Esta es nuestra primera semireacción. La segunda semireacción lo hacemos con los átomos de hidrógeno. El hidrógeno pasa con el subíndice porque es una sustancia homonuclear, pero sin embargo, fijaros, a este átomo de hidrógeno no le voy a colocar aquí con el subíndice 3, porque este átomo de hidrógeno está insertado en un compuesto heteronuclear. Entonces le voy a colocar en mi semireacción en forma monoatómica, para decirlo así. Entonces al hidrógeno le coloco con su carga positiva. Ahora bien, tenemos prácticamente una de las partes de nuestras dos semireacciones. Hemos colocado las cantidades. Ahora recordar, todo proceso químico, como dijimos en la clase anterior, debe cumplir con la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Entonces, lo mismo que ocurre con las reacciones químicas es necesario que ocurra con las semireacciones. Las semireacciones también, las cantidades de las sustancias que aparecen en nuestras semireacciones también deben estar equilibradas. De manera que lo primero que haremos es equilibrar las cantidades del nitrógeno en nuestra primera semireacción. Entonces, como aquí en la parte de los reactivos de la primera semireacción tenemos 2 átomos de nitrógeno, para que esté equilibrado, aquí le colocamos el coeficiente 2. Hemos equilibrado las cantidades del nitrógeno. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Como aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, colocamos a este el coeficiente 2. Hemos equilibrado las cantidades de los átomos de hidrógeno y de nitrógeno en las dos semireacciones. Ahora, una vez equilibrar o ajustar las cantidades iónicas estas, es necesario que ajustemos también las cantidades, las cargas eléctricas de las dos partes de nuestras semireacciones. Es decir, en una semireacción es necesario que la carga global de los productos obtenidos coincida con la carga global de los reactivos. Pero en las dos semireacciones que tenemos aquí vemos que no se está cumpliendo, porque la carga global que tenemos aquí en los reactivos es 0. 2 por 0 es 0. Aquí tenemos como carga global de los reactivos de nuestra primera semireacción 0. Y la carga global del producto de nuestra primera semireacción es menos 6, tal y como se está reflejando aquí, menos 6. ¿Estáis conmigo? Bien, entonces tenemos menos 6. Ahora bien, ¿qué debemos hacerle a este primer miembro de nuestra primera semireacción para que su carga global esté equilibrada, que sea igual a la carga esta que tenemos aquí, menos 6? Es necesario que le sumemos a este miembro más 6 electrones.
a la hora de hacer esta operación aritmética hay que tener en cuenta que el signo del electrón influye en nuestra operación. Normalmente aquí tenemos menos 6, porque este signo del electrón no hay que despreciarlo, influye en la operación que estamos realizando. Aquí tenemos menos 6 más 0 es igual a menos 6. Entonces estamos viendo que también hemos equilibrado las cargas de los dos miembros de nuestra primera semireacción. La carga global de estos productos es menos 6, la carga global de todo lo que tenemos ahora en los reactivos también es menos 6. Entonces no solo hemos ajustado las cantidades, sino que hemos ajustado también las cargas. Pasamos a la segunda semireacción, lo mismo hacemos con ella. La carga global de los productos de nuestra segunda semireacción, veis que es más 2. Este coeficiente influye en esta carga. Tenemos 2 por más 1, que es más 2. Pero, sin embargo, en los reactivos la carga global es 0. Lo que significa que no tenemos un equilibrio eléctrico de las cargas que tenemos en nuestra segunda semireacción. Debemos equilibrar las cargas también. Una pequeña chuleta que suelo dar a mis alumnos. En una reacción redox nunca podrás tener a dos sustancias oxidantes, ni tampoco podrás tener a dos sustancias reductoras, lo que significa que si en la primera semireacción la operación aritmética que has realizado es la de suma de electrones, obligatoriamente en la segunda semireacción tendrás que restar electrones. Si en la primera semireacción has restado electrones, en la segunda semireacción tendrás que sumar, porque en el proceso redox una sustancia debe ser oxidante y otra sustancia debe ser reductora. Lo que significa que si aquí hemos sumado, aquí vamos a restar. Entonces, si la carga global de los productos de esta semireacción es 2 positivo, ¿cuántos electrones tendremos que restarle a este reactivo para que la carga global de los reactivos también sea 2 positivo? Tendremos que restarle menos 2 electrones. Recuerda que este signo influye en la operación, repito, no hay que menospreciarlo. Aquí tenemos menos 1 más, lo que significa que la carga global ahora de este miembro de nuestra segunda semireacción sería también más 2. Luego con esto habremos equilibrado las cargas eléctricas también de las dos semireacciones que tenemos en la pizarra. Entonces este es el siguiente paso. Ahora, como tercer paso, es necesario que sumemos las dos semireacciones para obtener una reacción resultante de la suma de estas dos semireacciones cuya información nos va a permitir ajustar esta ecuación inicial. O sea, con este proceso estamos colocando estas dos semireacciones. Lo colocamos con el objetivo de formar una ecuación resultante de la suma de estas dos y con la información que aparezca en esta ecuación resultante vamos a ajustar esta ecuación inicial que teníamos, que nos están pidiendo ajustar. Entonces, fíjate, pero antes de sumar, recuerda, es necesario que las cantidades eléctricas estas estén equilibradas, deben ser las mismas, porque recuerda que esta sustancia está captando electrones. ¿Capta electrones de quién? Capta electrones del hidrógeno. El hidrógeno le está cediendo electrones. Entonces, no sería lógico que dejemos esto de esta manera, que digamos que el nitrógeno está captando 6 electrones del hidrógeno, pero sin embargo, el hidrógeno le cede 2. Entonces, estaríamos viendo aquí que se habrían creado 4 electrones, porque el hidrógeno le ha cedido 2 electrones, pero sin embargo, en la órbita del nitrógeno han aterrizado 6 electrones. Entonces, aquí en este proceso estaríamos haciendo ver que se han creado 4 electrones. Y como recordaréis, en la naturaleza la materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente sufre un proceso de transformación. Lo que significa que como los electrones son materia, no se pueden crear ni destruir tampoco. Lo que significa que estas cantidades deben estar equilibradas. Ahora, para equilibrar estas cantidades, aplicamos un pequeño criterio que solemos aplicar en las ecuaciones matemáticas. Podemos multiplicar a esta ecuación química por 3. Bien, entonces lo que vamos a hacer para equilibrar estas cantidades es multiplicar esta segunda semireacción por 3. Si la multiplicamos por 3 vamos a ver que esta sustancia va a tener como coeficiente estequiométrico 3. Aquí nos va a quedar 3 por 2, que son 6. 6 electrones. Y aquí también tendremos 3 por este 2, que serían 6. Entonces, una vez ajustar estas cantidades,
Ahora sí podemos pasar con la suma de estas dos semireacciones. Pero ejercicios como estos, siempre, en los ejercicios de grado de selectividad, siempre suelen pedir que no solamente ajustemos la ecuación redox, sino que determinemos también quién es la sustancia oxidante y quién es la sustancia reductora, muy importante. Entonces, como os dije, el oxidante va a ser la sustancia que capte electrones. Para que entiendas el concepto de oxidante, hay que relacionarlo con el concepto de ladrón. El ladrón es una persona que saca lo del otro y suma lo suyo. Luego, el oxidante de nuestras dos semireacciones va a ser aquella sustancia que aparezca en la semireacción en donde se captan electrones. Es un ladrón. Y el reductor va a ser aquella sustancia que pierde electrones. Lo que significa que de los dos, entre el nitrógeno va a ser el oxidante. Entonces aquí decimos que el nitrógeno es el oxidante y como oxidante será la sustancia que participe en la semireacción de reducción. Semireacción de reducción. ¿Por qué es el oxidante? Porque es quien capta electrones. ¿Por qué es la sustancia que participa en la semireacción de reducción? Porque su carga se ha reducido. Ha pasado de tener la carga 0 a tener la carga 3 negativo. Todo número entero negativo es menor que 0. Luego participa en la semireacción de reducción y es el oxidante por captar electrones. Entonces pasamos aquí. Esta sustancia, si esta es la oxidante, esta sería la reductora. Obligatoriamente no podemos tener dos oxidantes. Entonces decimos aquí que el hidrógeno es el reductor. Y como reductor será la sustancia que participe en la semireacción de oxidación. Es reductor porque pierde electrones. Participa en la semireacción de oxidación porque su carga aumenta. Ha pasado de tener la carga 0 a tener la carga 1 positivo. Entonces hemos determinado la sustancia oxidante, la sustancia reductora, la semireacción de reducción y la semireacción de oxidación. Ahora pasamos a sumar las dos semireacciones. Entonces para sumarlas, este 6 electrones y este 6 electrones se van, les simplificamos. Entonces sumamos miembro por miembro. Entonces en la parte de los reactivos colocamos todos los reactivos que tenemos en nuestras dos semireacciones. Entonces aquí tenemos al nitrógeno, 2 con su carga, 3 hidrógeno. Como no tenemos otros reactivos, pasamos a los productos. En los productos tenemos 2 nitrógeno más 6 cationes de hidrógeno. Esta es nuestra ecuación resultante. Esta es la ecuación resultante de la suma de nuestras dos semireacciones. Con la información que nos dan en esta ecuación resultante, vamos a ajustar esta. Entonces, aquí nos están diciendo que para que nuestra ecuación inicial esté ajustado, es necesario que aparezcan 2 átomos de nitrógeno en nuestra ecuación inicial. Entonces, si os fijáis, tenemos aquí 2 átomos de nitrógeno también. Al nitrógeno no le hacemos nada, porque la información que nos dan en esta ecuación resultante coincide con la cantidad de átomos de nitrógeno que tenemos en nuestra ecuación inicial. Entonces, al nitrógeno no le hacemos nada. Pasamos al hidrógeno. Aquí nos dicen que para que nuestra ecuación inicial esté ajustado, es necesario que aparezcan 6 átomos de hidrógeno. Aquí inicialmente tenemos 2. Para que esté ajustado, es necesario que le coloquemos un 3 como coeficiente estequiométrico a este átomo de hidrógeno. Pasamos a los productos. Nos dicen que para que esta ecuación esté ajustado, es necesario que en los productos aparezcan 2 átomos de nitrógeno. Deben aparecer en los productos para que esté ajustado. Entonces, como aquí tenemos 1, para que sean 2, le colocamos a este amoníaco el coeficiente estequiométrico 2. Ahora tenemos 2 de nitrógeno. Y nos dicen también que para que esté ajustado es necesario que aparezcan 6 átomos de hidrógeno, tal y como los tenemos aquí, 2 por 3 hacen 6. Entonces, con esta información que tenemos de esta ecuación resultante, hemos logrado ajustar esta ecuación química. Ahora tenemos 2 de nitrógeno en los reactivos, 2 de nitrógeno en los productos. 6 de hidrógeno en los reactivos, 6 de hidrógeno en los productos. ¿Estás conmigo? Con esto habremos ajustado esta ecuación química.
Para que vayamos adquiriendo más habilidad, voy a colocar otra ecuación química que vamos a ajustar rápidamente para que adquiramos habilidad, porque hay ecuaciones químicas que suelen ser un tanto complicadas. Esto lo vamos a hacer rápidamente. Voy a colocar, por ejemplo, óxido férrico, monóxido de carbono, esto nos da dióxido de carbono y liberamos al hierro. Bien, primer paso, colocamos los números de oxidación. El oxígeno siempre actúa con carga 2 negativo, excepto en los peróxidos, pero en cualquier óxido normal, el oxígeno siempre tiene carga 2 negativo. Entonces le colocamos 2 negativo. Ahora, aquí tenemos 6 negativo. Recordar que la carga global de una molécula es 0. Si aquí tenemos 6 negativo, para que el resultado sea 0, ¿cuál debe ser la carga que debe tener el hierro para que al sumar las cargas de estos iones el resultado nos dé 0? Aquí el hierro debe tener carga 3 positivo, porque aquí tendremos ahora 2 por 3, 6 positivo, 2 por 3, 6 negativo, 6 menos 6 serían 0. Entonces, estas son las cargas de nuestras sustancias. Aquí el oxígeno, óxido, 2 negativo, para que sea 0, 2 positivo. 2 negativo, para que sea 0, 4 positivo. ¿Estás conmigo? Aquí, como está aislado el átomo, los átomos se encuentran en estado neutro. La carga global de este sería 0 también. Entonces tenemos esto. Pasamos a formar, verificamos primero si se produce el proceso de reducción-oxidación. Entonces vemos aquí que el hierro, si os fijáis, en la parte de los reactivos ha partido con la carga 3 positivo, pero al final ha adquirido la carga 0. Luego el hierro es la sustancia que se ha reducido. Ha pasado de 3 a 0. El oxígeno no ha cambiado. En los reactivos ha partido con 2 negativo, en los productos 2 negativo. Pero el carbono, si os fijáis, su carga ha aumentado. Ha pasado de 2 positivo a 4 positivo. Luego nuestra reacción química esta nos refleja el proceso redox. Vamos a ajustarla por el método redox. Entonces, colocamos en las semireacciones las sustancias que sufren el proceso de reducción-oxidación. Empezamos con el hierro, con su carga. Como está en una sustancia heteronuclear, le colocamos sin el subíndice, le colocamos en forma monoatómica. Hierro de los productos, 0. Carbono de los reactivos, carbono 2 positivo. Carbono de los productos, 4 positivo. Bien, entonces, equilibramos las cantidades. Vemos que las cantidades están equilibradas, no tenemos ni un problema ahí. Un átomo de hierro, un átomo de hierro. Un átomo de carbono, un átomo de carbono. Verificamos con las cargas eléctricas. Aquí la carga global del producto de nuestra primera semireacción es 0. La carga global de este es 3 positivo, luego las cargas no coinciden. Entonces vamos a idear un mecanismo para que haya un equilibrio eléctrico también. Entonces, si aquí tenemos 3 positivo, es necesario que le sumemos a este 3 electrones. Si le sumamos 3 electrones, este signo influye. Aquí tenemos menos 3 realmente. Entonces sería más 3 menos 3, hacen 0. Entonces, si hemos sumado aquí obligatoriamente, lo primero que hace es colocar el signo negativo por aquí. Entonces vamos a restar aquí. Para salir de 2 a 4 es necesario que restemos a este menos 2 electrones, porque aquí tendríamos ahora más 2, más 2, más 2, hacen 4. Luego la carga eléctrica estaría equilibrada en los dos miembros también. Bien, pasamos al tercer paso, sumar las dos semireacciones. ¿A que sí? Pero para sumar las dos semireacciones hemos dicho que las cantidades estas deben estar equilibradas, lo que significa que para equilibrarlas vamos a multiplicar a esta primera semireacción por 2 y a esta segunda semireacción por 3. Si le multiplicamos a este por 2, aquí serán 6. Si multiplicamos a este por 3, aquí serán 6. Con esto habremos equilibrado las cargas. Entonces vamos a ir colocando los resultados. Este por 2, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 6 y aquí tendríamos 2. Este por 3, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 6 y aquí tendríamos 3. Esto es lo que tenemos. Bien, pero identificamos también la sustancia oxidante y la reductora. ¿Quién es el oxidante? El hierro, porque el hierro es la sustancia que está captando electrones. Entonces colocas aquí, el hierro es el oxidante
Y como oxidante será la sustancia que participe en la semireacción de reducción. ¿Por qué? Porque su carga se ha reducido. Ha salido de 3 positivo a adquirir la carga 0. Bien, si este es el oxidante, este sería el reductor. El carbono, decimos, es el reductor. Y como sustancia reductora será la que participe en la semireacción de oxidación. Porque su carga se ha aumentado, ha pasado de 2 a adquirir 4. Ahora sumamos las dos semireacciones. Este 6 seguiría con este 6. Aquí tendríamos una ecuación resultante en donde aparecerían 2 átomos de hierro, 3 de carbono, con su carga eléctrica. Aquí tendríamos 2 de hierro, 3 de carbono. Bien, con esta información ajustamos nuestra ecuación inicial. Entonces nos están diciendo que para que esta ecuación inicial esté ajustado es necesario que en los reactivos aparezcan 2 átomos de hierro, que son los que tenemos aquí. Verificamos con el carbono. Esta ecuación nos dice que para que esta esté ajustada debemos tener 3 átomos de carbono, pero aquí tenemos 1. Para que sean 3 es necesario que le coloquemos un 3 a este monóxido de carbono como coeficiente estequiométrico. Bien, pasamos a los productos. Nos dicen que para que esté ajustado es necesario que en los productos aparezcan 2 átomos de hierro. Ahí tenemos 1. Para que sean 2 le colocamos a este hierro el coeficiente estequiométrico 2. Nos dicen también que deben aparecer 3 átomos de carbono en los productos. Para que aquí sean 3 tenemos 1, es necesario que le coloquemos a este dióxido de carbono el coeficiente estequiométrico 3. Ahora verificamos si con esta información hemos logrado ajustar nuestra ecuación inicial. Entonces aquí tenemos 2 átomos de hierro en los reactivos, 2 átomos de hierro en los productos. 3 más 3 hacen 6 átomos de oxígeno. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Entonces, mediante este mecanismo vamos a estar ajustando las reacciones con el método redox. Pequeña retroalimentación para que vayamos terminando. Para que ajustemos por este método es necesario primero que verifiquemos si en la reacción química se está produciendo el proceso redox. Si hay una sustancia cuya carga se reduce o bien si hay una sustancia cuya carga se oxida. Si no se diera este caso, no te molestes en ajustar la ecuación por este método, porque no es una ecuación redox. Entonces, para verificarlo, colocamos los números de oxidación, como dijimos, las cargas, y luego pasamos a formar las semireacciones. Espero que le haya servido de mucha ayuda y voy a dejarles algunos ejercicios para que vayan a practicar en casa a fin de que vayáis adquiriendo algo de habilidad. Bien, entonces estos son los ejercicios que quiero que vayan a practicar en sus casas. En el apartado A tenemos esta ecuación. En el apartado B tenemos ácido sulfúrico. En el apartado C tenemos el clorato de potasio, que al desintegrarse forma esto y se libera oxígeno. Y en el apartado D tenemos esta reacción química. Bien, ¿qué es lo que vais a hacer en vuestras casas? Lo que vais a hacer es verificar primero, la primera parte del ejercicio es verificar cuál de estas 4 reacciones químicas representa un proceso redox. La primera parte, verificar cuál de las 4 reacciones químicas representa el proceso redox y cuáles no. La segunda parte es ajustar las ecuaciones químicas que representen el proceso redox, ajustarlas por el método redox. Después de ajustarlas, hay que identificar también la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, junto con las sustancias oxidantes y reductoras. Entonces, en esto consiste este ejercicio. Entonces, como les iba diciendo, espero que les haya servido de mucha ayuda
y, como de costumbre, hay que seguir combatiendo contra este virus en esta guerra que estamos teniendo, porque la guerra no se ha finalizado todavía. Estamos simplemente en unas batallas, hemos vencido algunas batallas, pero la guerra no la hemos vencido todavía. Así que no dejéis lavarse las manos con jabón abundante y con alcohol desinfectante y, sobre todo, hónrale a Dios, hónrale a tus padres y ponle sabor a tu vida. Muchas gracias. Pues nada, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, mucho y muchísimo. Decirles una vez más, no se cansen de lavar las manos con abundante agua y jabón. Eviten dar abrazos, eviten besitos, guarden una distancia de al menos 1 metro. Recordándoles que vuestra educación es nuestra prioridad. Pues no podemos ir sin antes dejarles el número de teléfono que aparece ahí en vuestras pantallas, que es el 555-599993. Y pueden seguirnos en YouTube escribiendo Aprende desde Casa Guinea Digital. De una manera especial agradecemos al equipo técnico que hace posible que este programa pueda salir en antena. Recordándoles una vez más que vuestra educación es nuestra prioridad. Chao y nos vemos en el siguiente capítulo.